Pero yo quiero traer hoy, ¿verdad? Una vez más aquí a la casa, y para aquellos que nos están viendo a través de las redes, la importancia de nosotros conocer lo que estamos hablando. La importancia de lo que es de reconocer qué estamos hablando. Y hoy he venido a hacerle esa pregunta a usted que me está escuchando. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Y esto es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abrimos nuestra boca, no podemos hablar lo que se nos venga así, ¿verdad? Primero, ¿verdad? O lo primero que pensamos. Tenemos que pensar, tenemos que analizar, tenemos que saber si eso que nosotros vamos a decir edifica o destruye. Edifica o destruye. Y entonces, por eso hoy yo quiero hablar del poder de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde estamos enfrentando continuamente un reto. Muchas personas todavía tienen la mentalidad que al llegar a diciembre 31, todas las cosas van a ser diferentes en el 2021. Pues le tengo una gran noticia. Así como el Señor nos dice a nosotros en lo que está escrito en sus sagradas escrituras, que la gloria postrera será mejor que la primera. Dios nos está hablando ahí que para tú ver esa gloria vas a tener que pasar por retos, y no van a ser los mismos retos, no van a ser las mismas temporadas, no van a ser los mismos tiempos, van a ser tiempos diferentes que nos van a retar a nosotros y nos van a probar a nosotros como hijas y hijos del Rey, como guerreros de Dios. Y cuando nosotros en esa prueba pasemos la prueba, entonces vamos a ver esa gloria mayor sobre nuestras vidas. Si usted y yo queremos ver gloria, prepárese para ser no solamente procesado, sino para enfrentar un proceso. Ahora, no seas cobarde, porque muchas personas dicen, yo no quiero pruebas. No, yo no quiero estar en el desierto. Yo no quiero problemas. Pues ¿sabes qué? Esa es una actitud de cobardía. De cobardía, y es una actitud de ignorancia. En la Biblia se refiere a ignorante, a necio. Eso es una actitud, ¿verdad? Y aunque suena feo, yo lo voy a decir porque está escrito ahí. Eso es una actitud de una persona necia. Porque la palabra nos habla a nosotros que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando habla Dios de quién contra nosotros, no se está refiriendo simplemente al hombre, sino a todo lo que estamos enfrentando. Si Dios está con nosotros, el virus, el COVID-19 puede contra Dios. No puede contra su voluntad. No puede contra su voluntad. Entonces usted dirá, ¿por qué entonces Dios no ha desaparecido ese virus? Porque hay cosas que Él utiliza para que tú y yo podamos ver el poder de su palabra, para que podamos ver su gloria. Así que yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando, y aquellas familias, amigos y a un miembro de la iglesia Visión de Amor que nos están escuchando, los bendigo y les pido que preste atención, porque hoy tú cambiarás la forma de hablar. Hoy tú cambiarás la forma de hablar si es que estás hablando incorrectamente. Así que creo que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando en algún momento hemos nosotros dicho o escuchado que refranes parecidos a esto. Te lo dije.
o se lo dije. O tal vez otros más fuertes, como que cuando sabemos, ¿verdad?, que estamos dando un buen consejo y le estamos dando la solución, ¿verdad?, a esa persona, pero es cabeciduro y hace lo que quiere. Y entonces cuando nosotros lo vemos, hacemos, en algún momento lo hemos escuchado o lo hemos dicho, decimos, ojalá y le vaya mal para que aprenda. Sí, porque a veces la gente tiene que aprender por las experiencias, por los fracasos. Esas son expresiones que personas hacen. O expresiones como igualito a su papá, igualito a su mamá. Es igualito, hasta los mismos gestos. Es como si yo lo viera aquí ahora mismo. Es igualito. O es que nunca va a cambiar. Este nunca va a cambiar. Por ahí hay un refrán que no, ni lo voy a decir porque no me lo sé bien, pero yo sé que tiene que ver algo de que mientras más viejo, algo así, no lo voy a decir porque no me acuerdo, pero lo que quiere decir es que por ser una persona tan mayor no va a cambiar, porque toda su vida fue así. Pero también algunos de los que estamos aquí podemos ser producto de palabras que fueron expresadas a través de nuestros abuelos, de nuestros tíos o de nuestros padres, como estas: será un gran emprendedor. Tendrá una buena familia, será un buen padre, será una buena madre, será exitoso en su carrera. Y tal vez somos fruto, ¿verdad?, de esa palabra que fue declarada, una palabra que fue declarada con amor y con deseo de que esa persona consiga lo mejor. Pero tal vez algunos de los que estamos aquí, y tal, yo creo que los más chiquititos, ¿verdad?, y los juveniles y los jóvenes que gracias al Padre, ¿verdad?, se criaron, nacieron en el Evangelio y se han criado en el Evangelio y no han tenido que pasar por procesos que tal vez nosotros, los más adultos, hemos pasado, han recibido una palabra profética desde que se encontraban en el vientre de su mamá. Otros, cuando fueron presentados en el altar, cargan con una palabra que se les dio en ese momento que fue presentado al Padre. Pero déjame decirles una cosa, y les traigo todo esto para que ya nosotros vayamos analizando y explorando qué estamos nosotros hablando o qué hemos escuchado, qué han dicho de nosotros. ¿Qué han dicho de nosotros? Yo soy una mamá, como dicen por ahí, pollito. No es que no deje que mis hijos hagan lo que ellos quieran hacer, pero sí los protejo en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, en todo lo que puede llevarlos a ellos a ser a trazar ese propósito de Dios, porque muchas veces he escuchado palabras que las dicen no con maldad, pero las dicen y yo tengo que estar atando. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad?, enseñarles a ustedes o hablarles a ustedes, porque aún tenemos nosotros la oportunidad de enmendar, de cambiar esa palabra que tal vez nosotros recibimos en un momento, o esa palabra que tal vez tú hablaste por falta de conocimiento, por ignorancia, esa palabra ociosa, esa palabra que corrompe nuestro ser, es una palabra que sin darnos cuenta produce maldición
en nuestras vidas o en la vida de quien nosotros estamos hablando. Y hoy nosotros podemos cambiar eso. Aún tenemos la oportunidad de enmendar esa palabra que declaramos o hablamos o hemos hablado a nuestra familia o a alguna persona a quien nos hemos referido. Muchas personas desconocen, déjame decirle, el poder de lo que estás hablando. Y a veces cuando yo corrijo, porque yo corrijo cuando se trata de una palabra negativa, como les dije, especialmente si se trata de mis hijos o se trata de mí o se trata aún del ministerio. Yo corrijo, porque si yo no corto esa palabra y la acepto, eso es lo que yo voy a ver en mi vida o lo que voy a tener que enfrentar o me lo voy a creer. Cuando yo vea que lo que fluye alrededor mío no se parece a lo que Dios dijo de mí. Entonces yo quiero que nosotros entendamos que es importante nosotros saber qué estamos hablando. Y hoy quiero, ¿verdad?, compartirle una vez más la importancia, ¿verdad?, de nosotros reconocer o entender lo que estamos declarando, porque la palabra es un arma poderosa. La palabra es un arma poderosa. Y la palabra de Dios puesta en los labios de los hijos de Dios es palabra de bendición. Tenemos que saber qué palabra vamos a hablar. Lo que tú sientes en tu corazón, lo que te vino a la mente o lo que escrito está. Que es la mejor profecía que tú y yo podemos tener. No solamente para nosotros, sino para bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Entonces yo quiero, número uno, que tú puedas entender que la palabra de Dios tiene poder para limpiar aquello que tú ves que no sirve o está sucio o está manchado. Por ahí dijeron una palabra, vamos a cambiarla por otra cosa. Pero es una voz que no reconocemos aquí, así que la cancelamos. Ay, Dios mío. La palabra de Dios tiene poder para limpiar, para limpiar. Es lo primero que yo quiero que usted vea. Y yo quiero entrar en el verso 7 de Génesis 6, donde nos dice la palabra: y dijo Jehová, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Eso es fuerte, lo que el Señor está diciendo ahí. Pero como el Señor es el creador y Él sabe el propósito por la cual Él creó el hombre, Él hace lo que sea necesario para limpiarnos a nosotros. Y de la misma forma que Él usó la palabra para crear al hombre, porque Él creó el hombre, dice la palabra cuando vamos a Génesis, que se ha hecho, ¿verdad?, el hombre. Y Él tomó, dice la palabra, lodo, Él escupió, Él hizo una mezcla ahí, pero hubo una palabra, no fue conforme el polvo ni la saliva, sino que ni el soplo, sino que hubo una palabra. Y después, cuando vio que el hombre estaba solo, Él le ordenó, veló al hombre a través de la palabra que cayera en un sueño profundo. Y aunque tomó un hueso de la costilla, ¿verdad?, de Adán,
también hubo una palabra que él tuvo que hablar para hacer de un simple hueso que no sabemos cuán largo era ese hueso. Tal vez era una astillita de hueso. Pero como Dios no necesita mucho para hacer lo que Él quiere hacer, porque Él tiene el poder para crear lo que no es creado, pues Dios tomó ese hueso y Él habló sobre ese hueso, y entonces es que salió la mujer. Y ahora, después de toda la creación, Dios ve que lo que Él creó se había dañado a causa del pecado. Y entonces ahí en Génesis, Él está hablando que Él va a limpiar lo que Él creó. Aquí la palabra arrasaré, buscando, ¿verdad?, la raíz de esa palabra arrasaré, o encontré que es raeré. En otra versión de la Biblia viene de macat, que aparte de significar destrucción, también significa limpiar, limpieza. Ese arrasaré habla de limpieza. Es como cuando uno está en el patio limpiando y encontró que entre el jardín hay hierba. Y sabemos que si esa hierba no la sacamos, va a dañar, va a echar a perder todo el jardín. ¿Y qué hacemos? La arrancamos. Y cuando terminamos de hacer ese proceso y miramos el jardín y llega, ¿verdad?, alguien, le decimos: hoy estuve limpiando el jardín. Eso es lo que Dios hizo en ese versículo 7 de Génesis 6. Estas palabras fueron dichas por Jehová antes de que se produjera el diluvio. Y la motivación de Jehová para propiciar el diluvio la encontramos en Génesis 6, los versos del 12 al 13. Dice: Dios miró la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo esto, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y yo los destruiré con la tierra. Y usted dirá: ¿y por qué entonces yo estoy aquí viva? ¿Será que Dios hizo otra vez a un Adán y una Eva? ¿Verdad? Para aquellos que no conocen de la palabra, no. Dios le habló a Noé porque él vio que dentro de toda la multitud, Noé era digno de ser salvo en ese momento. Pero Noé tuvo que pasar también por un proceso de fe, un proceso de esperanza, porque Noé le encomendaron unas instrucciones de hacer algo que él no sabía cómo lo iba a hacer, pero él sabía que el que lo estaba llamando a hacer sabía cómo hacerlo y cuándo usarlo. Entonces, por eso es que yo le hablaba ahorita que cuando queremos ver la gloria de Dios, tenemos que pasar por procesos y por temporada. Así que destruiré que dice ahí en Génesis 6, los versos del 12 al 13, viene de la palabra shakhat, que significa destrozar, matar, hacer destrucción. Por otra parte, cuando en el capítulo 1 de Génesis se refiere a las aguas, por eso es que Dios le dice a Noé: construye un arca, porque vendrá un diluvio. El diluvio es agua.
Así que luego podríamos nosotros interpretar que después de velar de todas estas instrucciones que Dios le está dando a Noé, de cómo Dios les está refiriendo de lo que va a pasar, y le está, ¿verdad?, dando esa revelación a Noé, nosotros podemos decir que Dios utilizó el agua para limpiar lo que Él creó que fue dañado. Así que la maldad de la tierra fue destruida por el agua. Y vuelvo y le digo, la palabra, porque fue Dios el que ordenó el diluvio, limpia. La palabra limpia. Cuando bajan las aguas, Dios hace de nuevo un pacto con Noé y le dice en Génesis, en el capítulo 8, el verso 21, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque él, por el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esta palabra destruir en este versículo viene del hebreo nakat y en este contexto significa matar. Primero Dios habló de destruir, pero era de limpiar, de arrancar, de quitar lo sucio. Ahora este destruir se refiere a matar. En otras palabras, hay palabras, tenemos que saber cómo estamos hablando, porque la palabra o limpia lo que tú ves que está sucio o mata. O mata. Y entonces, ¿cómo Dios va a limpiar al hombre de su maldad, de su condición pecaminosa, si prometió no volver a destruir la tierra? Dice la palabra en Efesios 5, los versos del 25 al 26, marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y Cristo se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de las aguas por la palabra. O sea, ahora Dios no utiliza el agua para limpiar la humanidad, para limpiar nuestras vidas. Utiliza al Hijo, a Jesucristo. Utiliza la sangre que fue derramada en la cruz por nosotros. En aquellos tiempos la novia tenía que, antes de casarse, que ir al lavatorio y lavarse, purificarse antes de presentarse al casamiento. Ahora Jesucristo es el que se presenta a la novia para limpiarnos, para transformarnos, para sanarnos a nosotros. Así que tenemos, iglesia, que saber cómo estamos usando la palabra. Si usted ve a su hermano, a su esposo, a su hijo, a un familiar, a un amigo haciendo el mal, en vez de resaltar ese mal, usa la palabra para cambiar ese mal, para limpiar ese mal. Usa la palabra no para resaltar lo negativo, sino para resaltar lo que puede ser esa persona. Es bien lamentable. Yo recuerdo cuando yo estudié trabajo social, que tuve que hacer mi práctica, me tocó ser trabajadora social en escolar. Y como la que me estaba supervisando en la práctica era la trabajadora social de esa escuela, ella me exhortó porque ella conocía, ¿verdad?, lo que yo podía dar.
y me soltó la mayoría del trabajo que ella hacía, obviamente supervisándome, pero me dejó funcionar como trabajadora social. Y yo recuerdo que escuchar muchos de los padres cuando yo los citaba para entrevistarlos o para trabajar una situación de comportamiento, me decían los padres que es bruto. Es que el nene le hablo por aquí y se le sale por acá. Y yo, como en la escuela, ¿verdad?, fue prohibido hablar la palabra, yo sabiamente trataba de enseñarle al padre que mientras más declare que es bruto su hijo, va a salir caminando como un ¿cómo le dicen al burro? Pero si ella usa, que era lo que yo hacía, técnicas de comunicación efectiva y le enseña a escuchar a ese hijo para asegurarse que el hijo pudo entender lo que ella le estaba diciendo y recibir el mensaje que ella le estaba dando. Y aunque ella no era cristiana, ella podía cambiar ese comportamiento que en ese momento ella definía como bruto. Y eso es lo que Dios hace con su palabra. Él limpia nuestras vidas. Él limpia ese comportamiento nuestro con su palabra. Él transforma todo lo que nosotros somos, aún nuestro vocabulario, porque hoy estamos aprendiendo a hablar correctamente. Y hablar correctamente no es tú conocer el idioma. No es tú tener una linda pronunciación. No es tú tener un lindo acento cuando tú hablas. Hablar correctamente es hablar con sabiduría, conociendo que lo que tú dices trae un efecto, sea negativo o sea positivo. ¿Acaso cuando vamos a Hebreos 11 no nos dice a nosotros lo que es la fe? Cuando yo hablo sobre mis hijos, cuando yo llamo a Josué, que él muchas veces le dice al tío ingeniero, y yo le digo a Josué, mira, el ingeniero saludando al ingeniero. O cuando me refiero, ¿verdad?, a Irán, por lo que Dios ha hablado, tú tienes que comenzar a hablarle a tus hijos. Si Dios habló que iba a ser un evangelista, llámelo como evangelista. Si Dios le dijo a tu esposo o a tu esposa que sería una predicadora o que sería una emprendedora o que sería o tendría su negocio propio, llámelo como empresario, llámelo como predicador, llámelo como evangelista, llámelo como el músico, como el levita que Dios dijo que iba a ser. Y yo te aseguro a ti que si tú lo dices en Cristo Jesús con la confianza y la certeza de que eso es lo que va a ocurrir, lo que Dios dijo es lo que va a pasar en la vida de mis hijos, de mi esposo, de mi familia, de mis hermanos. Eso es lo que Dios va a hacer. Y pase lo que pase, como yo siempre les digo a ustedes, pase lo que pase, vea lo que yo vea en ellos, escuche lo que yo escuche en ellos, hagan lo que ellos quieran hacer, pero como yo decidí seguir hablando esa palabra que Dios dijo, lo que ellos hagan, lo que pase en su vida, lo que yo escuche de ellos, lo que yo vea de ellos, es capaz de limpiar lo que ellos están diciendo, haciendo, hablando o mirando. La palabra tiene poder. ¿Y sabes qué? El poder es tan fuerte en la palabra de Dios que el mismo Satanás
lo sabe y usó la palabra para cambiarla y confundir al hombre y hacerlo caer. Entonces, si el mismo Satanás sabe el poder que tiene la palabra y la usó, la disfrazó, la adornó sutilmente para que el hombre no se diera cuenta. Hello, como dice, ¿verdad? Un apóstol que queremos mucho. Hello. Nosotros como hijos de Dios sabemos que si hay una palabra que escrita está, no son símbolos, no son oraciones, no son letras, no son vocales. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios que se quiere manifestar en tu vida y en la mía. Lo que está ahí escrito. Ahora, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando palabra de transformación o estamos hablando palabras que producen maldición o ataduras o más ataduras de las que tienen nuestras familias y nuestras amistades, aún nuestra isla? No podemos olvidar que la palabra de Dios son promesas y está cargada también de misericordia. Ahí está también su favor, su gracia. Nosotros no podemos olvidar eso. ¿Y eso es para quién? Para los que hemos creído en Jehová Dios. Tenemos que tener cuidado cómo nos estamos dirigiendo. El mismo Jesús ha decretado en Juan 15, el verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El mismo Jesús sabe que Él le enseñó a sus discípulos, Él predicó en la multitud. Él no solamente predicó, sino que modeló, Él sirvió, pero lo que hizo, lo hizo según lo que estaba escrito, lo que Dios quería. Él dejó una huella en sus discípulos. Y esas huellas son huellas de salvación, son huellas de bienestar, son huellas de avivamiento. Déjame decirte que la palabra incorrecta mata el espíritu. Las palabras incorrectas matan el espíritu. Es por eso que tú y yo hoy podemos vernos como discípulos de Dios. Porque Jesús usó las palabras correctas para dejar huellas, para discipular y para que no se pierda lo que Él hizo mientras se hizo hombre y estuvo en la tierra. Él supo cómo hacerlo para que haya continuidad, para dejar un legado que es el legado que tú y yo hoy recibimos. Lo otro que tenemos que entender, que la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Para dar vida. Los otros días, la pastora Amparo, no sé si nos está viendo, a veces ella se conecta, nos compartía del testimonio de su nuera. Es un testimonio que se ha hecho público. Hace poco salió en uno de los programas que ellos tienen. Su nuera, la esposa de Alex, su hijo mayor, estaba embarazada. De momento, el mismo día del baby shower se puso bien malita, la llevaron al hospital porque era demasiado, no se sentía bien. Y para hacer todo el cuento largo, corto, cuando ya la iban a intubar, para también en ese proceso de intubación hacerle la cesárea, sacar el niño, le dicen a ella: te estamos haciendo este procedimiento, pero no garantizamos tu vida ni la del niño. Ella coge su celular,
antes de ser, ¿verdad? Sedada, para, ¿verdad?, poder estar en ese procedimiento de la intubación y después la cesárea, y empieza a escribirle unas palabras a su esposo, despidiéndose y dándole gracias al Señor y a él por haberle permitido tener un hijo, ¿verdad?, con ella, y por haberla hecha feliz. De momento ella recuerda que la palabra tiene poder. Ella borra todo ese texto que no lo había enviado y comienza a declarar que aunque ella esté por un tiempo dormida, porque estuvo en coma, que fue inducida, por un tiempo ella sabe que regresará a su hogar, que ella y su hijo regresarán a su hogar y que verán juntos los dos a su hijo crecer, a su hijo caminar, a su hijo desarrollarse. Déjame decirle, iglesia, que esas palabras que ella escribió fueron palabras de vida y fue lo que bastó para que el milagro que ella necesitaba en ese momento ocurriera en ella. Ella y su hijo están vivos. Ustedes saben, ellos estuvieron aquí no hace mucho. No estuvo el bebé, pero estuvo ella. El bebé ya cumplió sus 2 añitos. Así que lo que usted declara, lo que usted hable, aunque le están diciendo lo contrario. A veces nosotros cometemos el error y decimos, los médicos son los especialistas. No, el médico por excelencia es el especialista de los especialistas. Y cuando nosotros usamos lo que él dijo, va por encima de lo que los médicos aquí en la tierra puedan decir de ti y de mí. Así que en Génesis, cuando vamos a Génesis 8, el verso 14 dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. El significado de la palabra secó en este versículo es yavesh en hebreo, que significa seco, pero también avergonzado, marchitado y extinguido. Cuando se habla de que se secó la tierra, habla de avergonzarse, de vergüenza, ¿verdad?, de marchitado o de extinguido. En otras palabras, que cuando las aguas bajaron su nivel, el panorama era realmente desagradable. Estoy hablando del diluvio. Ya el diluvio ocurrió, ya Noé construyó el arca, sobrevivió Noé, su familia y los animales que Dios le dijo, varón y hembra. ¿Para qué? Porque Dios tenía un plan perfecto ya diseñado. Y entonces, cuando todo ya se había secado, pudieron darse cuenta que estaba todo sin vida, no había vegetación. Creo que para nosotros poder, ¿verdad?, cuando yo leía esto, me imaginaba cuando yo salí a la semana del huracán de María por las calles, que vi todo así como tirado, marchitado, algunas cosas destruidas. Yo me imagino que algo así, hasta más fuerte, fue lo que sucedió y fue lo que encontró Noé cuando ya estaba todo seco. En el diluvio que es mencionado en Génesis, la tierra quedó cubierta por agua por mucho tiempo. Luego de estar cubierta la tierra, cuando el agua aún no había descendido, Noé, dice la palabra, que él envió una paloma. Esa paloma rápidamente salió. Él quería saber cómo estaba la tierra, pero dice que a los 7 días
Noé vuelve y envía otra paloma y esa paloma al regresar regresa con una ramita en su pico, con una ramita de olivo en su pico. ¿Será posible que en 7 días la naturaleza comience a retollar? ¿Cuánto nos hemos tardado nosotros aquí en Puerto Rico y todavía vemos por ahí árboles secos? Veníamos de camino y el pastor decía, ¿será que ese zinc que todavía está colgando en el tendido eléctrico lo tienen ahí en homenaje a María porque no lo han quitado? Y eso fue en el 2017. Todavía nos estamos recuperando. Pero ¿cómo fue que esa paloma pudo regresar con una rama de olivo? No dice la palabra que era una ramita seca que estaba martiguada. No, dice una rama verde con sus hojitas. ¿Cómo es posible? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla la palabra a través de ti, Dios hace la obra inmediatamente. Déjame decirte, iglesia, si tú estás viendo algo en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus amistades, aún aquí con los gobernantes que gobiernan nuestra isla, habla la palabra y yo te puedo asegurar que si tú estás en Cristo, en 7 días o los días que sean necesarios, tú vas a ver el resultado de esa palabra que tú hablaste en el nombre de nuestro Señor. Así que la palabra no solamente te limpia, sino que te da vida. La palabra te da vida. Lo que estaba muerto comienza a tomar vida. Así como esas ramitas de algún lado sacó esa paloma una ramita viva. Había algo que Dios le habló para mostrarle a Noé que aunque la tierra estaba avergonzada, aunque estaba desolada, aunque había sido inundada con agua, había aún esperanza de vida para la humanidad. Había esperanza para la creación de Dios. Así que quiero decirle a usted que si usted cree, declara la palabra de Dios. Declárala sobre eso que tú ves que está muerto, que está seco, que está avergonzado, que está marchitado. Declara esa palabra de Dios para que tú veas el resultado de lo que es declarar la palabra del Señor. La misma palabra de Dios nos habla a nosotros en Juan el capítulo 5, el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no te vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Así que hay que declarar esa palabra. Ahora que estamos en esa transición de cambio de gobierno, de cambio de alcalde, ahora que estamos en esa transición donde estamos viviendo con cambios constantemente, como el que se nos fue anunciado, muchas personas están tristes o metidos en los centros comerciales porque ya hoy es el último domingo en que estará abierto. Ojalá fuera así, siempre. No que esté cerrado. A mí me da igual porque yo no voy a las tiendas los fines de semana, a menos que sea una emergencia. Pero por aquellos que trabajan, ojalá y sí sean así, ¿verdad? Los que trabajan en tiendas. Pero lo que quería decir, ojalá y fuera así, que
alguien se levante y diga, Cristo viene pronto, y se vacíen los centros comerciales a la iglesia para arreglar su vida, porque Cristo viene pronto. Pero la humanidad está tan engañada y confundida, marchitada, está tan seca que el mundo habla una palabra y reaccionan de la forma en que lo estamos viendo hoy. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos la autoridad para seguir hablando la palabra y convencer a aquellos que están confundidos, aquellos que están marchitados, aquellos que no han creído, aquellos que tal vez están dudando, aquellos aún que creen, para que se mantengan creyendo. Como dice mi hijo Josué, para que los que no creen, crean, y los que creen que sigan creyendo. Es necesario hablar la palabra como nos dice las Sagradas Escrituras, en tiempo y fuera de tiempo. Tú no puedes usar la palabra solamente cuando estás aquí, ni cuando estás orando. Úsala como algo tuyo. Úsala cuando estés en el centro comercial. Muchas veces el pastor y yo, cuando entramos a un lugar y no había fila, y de momento miramos para atrás, usamos la palabra y decimos, qué bendición hemos declarado, porque mira la fila que ahora hay aquí. No te avergüences, iglesia, de hablar la palabra de Dios. Te doy un testimonio. En una ocasión salimos un grupito de la iglesia, no sé si estaba Santos y Gloria con nosotros, a comer, y estábamos, como nosotros decimos, escudriñando el mensaje que se había predicado. O sea, era el mensaje del mensaje, ahí sentado en la mesa. Y de momento se para una mujer bastante joven, va donde nosotros con sus ojos llenos de lágrimas y nos dice, gracias por la palabra. Y nosotros nos miramos, porque en ningún momento nos estábamos refiriendo a ella. Y ella dice, ustedes están ahí hablando, pero lo que ustedes hablaban era lo que yo necesitaba escuchar. Así que les doy gracias, porque aunque no me estaban hablando a mí directamente, sí, esa palabra era para mí. Por eso es que, iglesia, no podemos dejar de hablar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Si tú quieres ver algo diferente, si tú quieres ver una generación diferente, si tú quieres ver un gobierno diferente, deja de criticar lo que hacen mal y comienza a hablar la palabra para que puedas ver algo diferente. ¿Qué estás hablando? Alabe a Dios mientras yo me tomo un poquito de agua, por favor. ¿Qué estamos hablando, iglesia? La palabra también es usada para multiplicar. La matemática de Dios nunca es de menos, es más. Siempre es más. Es más, una de las palabras que Dios nos dio a esta iglesia es que íbamos a tener más por menos. Íbamos a tener más por menos. Yo recuerdo cuando nosotros recibimos esa palabra, en menos de un año comenzamos a dar pasos de fe. Y uno de los pasos de fe que dimos fue este lugar. Fue este lugar. Cuando nos reunimos con el señor, ¿verdad?, Borroto, que hablamos con él y esperábamos que él estableciera la renta, ¿verdad?, de este lugar. Mira lo que él nos dice a nosotros, un hombre de negocio, un hombre de empresa que sabe lo que es, ¿verdad?, un local, una renta, sabe lo que es hacer negocio. Nos dice, díganme ustedes qué ustedes quieren pagar. Y el pastor le dice,
lo que vamos a pagar. Y no conforme con eso, antes de nosotros comenzar a arreglar este local, porque todo el edificio estaba, no se veía tan lindo como lo ven ustedes ahora. Este fue el primer lugar que se rehabilitó y creo que fue la punta de lanza para bendecir todo este lugar. Y entonces, antes de nosotros comenzar la construcción en este lugar, vino otra iglesia y ofreció no el doble ni el triple, casi 4 veces, ¿verdad, pa? De lo que nosotros íbamos a pagar aquí. Pero como Dios dijo, digan conmigo, como Dios dijo que íbamos a tener más por menos, Dios usó al Señor Borroto para que tuviéramos más por menos. A pesar de que no había un contrato escrito, el Señor Borroto dijo, no, porque ya yo lo alquilé a esta otra iglesia. Él prefirió recibir menos en aquel momento, ¿verdad? Mirándolo matemáticamente, porque la otra iglesia iba a pagar 4 veces más que nosotros. Y él decidió recibir menos y honrar su palabra. Y ¿sabes qué? Cuando tú honras la palabra, tú vas a recibir más. La decisión de él honrar la palabra, de dejarnos a nosotros el local, aunque iba a recibir más dinero con otra iglesia, fue lo que produjo la bendición de lo que él tiene en aquel lado. Así que la palabra de Dios tiene poder para multiplicar. Para multiplicar. En Génesis, el capítulo 1, 28 dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Al igual que el principio de la creación registrada en el libro de Génesis, a pesar, ¿verdad?, de la caída del hombre, Dios vuelve a delegar al hombre o le entrega al hombre la capacidad de fructificar y multiplicar. Porque cuando Dios vuelve a dirigirse a Noé, ahí en Génesis 9, el capítulo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, multiplicad y fructificad y llenad la tierra. Y usted dirá, pero Noé con su esposa pudo fructificar y multiplicar toda la tierra para que ahora haya tanta gente. ¿Sabes qué? Cuando tú cargas una palabra, la habla, la vive, es más que suficiente para ver la multiplicación. Eso fue lo que sucedió con los panes y los peces. No eran suficientes para aquella multitud. Unos pocos de pan y unos pocos de peces. No sé si eran 2 peces y 3 panes o 3 panes o 3 peces y 2 panes, siempre los cambio, pero algo así, eran poquitos. Pero el hecho de que Jesús tomara esa canasta donde habían 3 panes y 2 peces y de hablara una palabra, y en ese hablar había una orden que se le fue entregada a sus discípulos. Porque Jesús no fue el que fue a la multitud, Jesús envió a los discípulos a ir por la multitud. Y Jesús, yo me imagino a los discípulos coger aquella canasta y mirar a aquella multitud. Y de momento dudar que nosotros vamos a darle a toda esta multitud de comer. Pero ellos recibieron una palabra.
Ellos recibieron una palabra y no tan solo recibieron la palabra, sino que creyeron en esa palabra. Y es por eso que ellos se movieron a la multitud, porque cargaban con una palabra que necesitaba aquella multitud, y ahí fue donde hubo la multiplicación, ahí fue donde hubo el milagro. Fructificar, fructificar es llevar fruto, fructificar es aumentar, es crecer, es ser fértil, fructífero. Fructificar es multiplicar, es producir, es retoñar. Dios nos llama a nosotros, iglesia, a fructificar, a dar fruto. Y nos dice multiplicaos. Cuando habla de multiplicaos es aumentar, es abundancia, abundante, amontonar, es ampliar, es aumentar, es cantidad, es calma, es creer, es criar, el dar demasiado, es dominar, engrandecer, ensanchar, extender, exigir, es ganancia, es mantener, es mayor, es mucho. A eso se refiere a multiplicaos. Y esta bendición que Dios le da a Noé, la podemos interpretar como la oportunidad de volver a levantarse la humanidad. Porque fíjate que Dios puso a Noé, a su familia, y parte de la creación, ¿verdad?, de los animales en un arca. Los preservó, pero después los sacó del arca y los llevó a una tierra donde estaba marchita. Los llevó a una tierra donde no había naturaleza viva. Todo había sido limpiado, destruido, eliminado. Pero Dios le dijo a Noé: te bendigo para que des fruto y te multiplique. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, a Noé, perdón, lo que necesita esta tierra para que vuelva a ser una tierra parecida o como la que yo creé desde el principio, donde no había pecado. Una tierra donde estaba el árbol que daba fruto, donde estaba el animal que uno podía utilizar para alimentarse, donde estaban los peces y las aves, para que esto vuelva a ser como yo lo creé desde el principio. Yo te bendigo a ti para que tú lo hagas en mi nombre. Hay cosas, iglesia, que tú y yo estamos esperando que Dios venga y las haga, cuando Dios ya nos dio la palabra y puso en nosotros esa palabra para que tú acciones y comiences a dar fruto y comience a multiplicarte. Si hablamos correctamente, limpiamos lo que vemos sucio. Qué lindo es poder ver a un adicto en la calle y darle tal vez un dinerito, ¿verdad? Ellos dicen que para comer, alguno es para comer, otro es, ya usted sabe para qué lo quieren. Y a veces se los damos con dolor porque sabemos para qué lo van a usar. Pero qué hermoso es tu poder tener esa oportunidad de darle algo, pero además de darle algo, hablarle una palabra. Hablarle una palabra. Porque esa palabra que tú le vas a hablar en el nombre de Cristo va a limpiar eso sucio que estamos viendo en él. Y ahora te pregunto, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Cuando nosotros hablamos la palabra, damos vida. Fíjate que Dios le está diciendo ahí a Noé: fructificad y multiplicad. Le está hablando, darle vida a todo lo que ahora mismo está marchitado,
está avergonzado, está destruido, está muerto, está seco. Darle vida a todo eso. Y usted dirá, pastora, pero que es que la palabra nos dice a nosotros que el árbol que no dé fruto será echado al fuego. O nos habla la parábola de la higuera que nunca dio fruto. Y aunque se le dio la oportunidad, la higuera siempre, ¿verdad?, se secó. ¿Sabe qué? Eso no lo determinamos tú y yo. Quien lo determina es Dios. Lo que Dios quiere es que tú hables su palabra y que la uses para bendecir y no para maldecir, que la uses para limpiar y no para ensuciar, que la uses para dar vida y no para matar, que la uses para multiplicar y no para crear escasez. ¿Qué estamos hablando, iglesia? Ahora te pregunto y te hago este reto en este día a los que me están viendo y a los que estamos aquí. ¿Te atreves a cambiar hoy tu forma de hablar? ¿Te atreves a decirle a aquellas personas que te rodean una palabra que limpie su ser, que les dé vida, que los empuje a dar buen fruto? ¿Te atreves a predicar la palabra para que este lugar lleguen las vidas que necesitan a Cristo en su corazón? La orden ejecutiva no debe verse como una limitación para que las iglesias estén abiertas. Porque si hay personas con hambre de recibir una palabra y la iglesia tiene que estar abierta, la orden termina a las 5 de la mañana o empieza a las 9 de la noche y termina a las 5 de la mañana. Quiere decir que si fuese el caso que la multitud es tanta y solamente podemos tener el 30%, hay muchas horas durante el día para poder recibir a esa multitud. No hay excusa para hablar la palabra que necesitamos hablar en este tiempo donde estamos viviendo grandes retos y donde las cosas no van a mejorar. El 2021 no va a mejorar, va a ser diferente, porque la palabra nos dice a nosotros que cada día trae su propio afán. Tenemos que aprender a vivir con los afanes de cada día. Tenemos que aprender, y para poder aprender vivir a esos afanes, tú tienes que primero ser discípulo, conocer la palabra para hablar la palabra. En otras palabras, si aquí se invoca para un discipulado o en una enseñanza, el que quiere hablar la palabra de Dios debe ser el primero, ¿verdad? Ahora estamos virtual, en conectarse, en separar ese espacio, porque yo decidí. Por eso les dije, les voy a hacer un reto. ¿Tú quieres hablar diferente desde hoy en adelante? Primero tenemos que ser discípulos, porque jamás podrás hablar lo que no conoces y lo que no entiendes. Cuando tú hables la palabra, y con esto termino, no solamente la tienes que hablar, sino que la tienes que explicar. Porque si yo le estoy hablando a una persona que no tiene conocimiento de la palabra, ¿de qué me vale citar un verso hermoso y poderoso si no lo va a entender? Entonces tú tienes que hablar,
pero también explicar. Y para tú poder explicar, tienes que tener conocimiento. A veces nosotros leemos la palabra y por el Espíritu Santo recibimos revelación, pero no siempre es así. Y es cuando Dios usa el don del maestro, el que nos enseña, el que se sienta a escudriñar, el que se sienta a buscar significado, el que se sienta a buscar el contexto de la palabra. Ahí es donde entonces llega la revelación de eso que leímos que no entendimos. ¿Están viendo por qué es importante ser discípulo? Si queremos hablar diferente. O dígame usted que por el hecho de usted querer saber hablar en chino o quechua, que es uno de los lenguajes de allá de las provincias de Perú, el hecho de tener ese deseo de querer hablar en quechua, usted va a hablar en quechua. No, tiene que estudiar el lenguaje para poder hablar en quechua. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Ahora vuelvo y pregunto, ¿cuánto aceptan el reto de hablar diferente?